El aire viciado de mi dormitorio de la infancia se me pegaba como una segunda piel. Las cajas rebosaban de recuerdos, anuarios, trofeos, animales de peluche sin ojos. Cada objeto era un pequeño fragmento de la vida que estaba dejando atrás, una vida que se había fracturado el día que papá anunció que se volvería a casar. Y no solo se volvería a casar, sino que formaría una nueva familia con Shakira, una mujer a la que apenas conocía, y sus 2 hijos. «Serán tus nuevos hermanos, Alisa», había dicho papá, con la voz llena de un entusiasmo que yo no podía compartir. Sonrió radiante, sin darse cuenta de que se me había caído el corazón al estómago. Prácticamente se le iluminó la cara cuando habló de Shakira y de su familia, vibrante y amorosa. Mi familia, la que solo éramos él y yo desde que mamá falleció, de repente se sintió obsoleta. La boda había sido un borrón de colores pastel. Shakira, con su pelo increíblemente perfecto y su sonrisa deslumbrante, irradiaba calidez. Sus hijos, un niño llamado Daniel y una niña más pequeña, parecían estar bien. Educados, al menos. Pero el trasfondo era claro. Eran una unidad, una entidad preexistente en la que yo no encajaba. Yo era el extraño añadido, el remanente de un pasado que papá parecía ansioso por olvidar. Las semanas siguientes fueron una clase magistral sobre cómo sentirse invisible. Los desayunos estaban llenos de chistes que yo no entendía. Las tardes las pasé escuchando las escandalosas historias de Daniel sobre su equipo de fútbol, historias en las que yo nunca fui un personaje. Papá, que alguna vez fue mi confidente, mi apoyo, parecía existir en un universo paralelo, sonriéndole radiante a Shakira y a sus hijos, con los ojos arrugándose como no lo hacía desde hacía años. Me preguntaba cómo me había ido el día, claro, pero las preguntas parecían superficiales, su mirada ya se dirigía de nuevo a su nueva familia. La gota que colmó el vaso llegó durante la reunión familiar. Estaban discutiendo los planes de las vacaciones de verano, un crucero de lujo por el Caribe. Daniel ya estaba alardeando de los toboganes acuáticos a bordo. La niña, cuyo nombre ya había olvidado, estaba hablando del club infantil. Yo estaba sentada allí, con un nudo de resentimiento apretándome el pecho. Nadie se molestó siquiera en preguntarme mi opinión. Yo era un fantasma en mi propia casa. Esa noche tomé una decisión, no podía quedarme. No podía ver a papá construir una nueva vida, una nueva familia, mientras yo me quedaba atrás, una reliquia de un amor que se había desvanecido. Sentía una necesidad imperiosa de recuperar algo de control, de escapar de la sensación sofocante de no ser deseada. Pasé horas buscando en Internet y finalmente encontré un boleto de ida a Londres. Fue una decisión estúpida e impulsiva, impulsada por el desamor y la angustia adolescente. Pero en ese momento, me pareció que era la única opción. Le escribí una nota a papá, expresándole mi dolor, mi confusión, mi necesidad desesperada de que me vieran, de que me valoraran. La dejé en su mesita de noche. El papel blanco nítido contrastaba marcadamente con las alegres fotos familiares que adornaban la habitación. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Demasiado en silencio. Salí a escondidas, con la mochila cargada con las pocas pertenencias que había logrado empacar y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Tomé un taxi hasta el aeropuerto. El horizonte de Londres era una promesa lejana de un nuevo comienzo. En el mostrador de facturación, me temblaban las manos al entregar el pasaporte. La empleada de la aerolínea, una mujer de aspecto aburrido y ojos cansados, apenas me miró. Yo era solo una cara más entre la multitud, otra pasajera en un viaje. Al subir al avión, miré por la ventanilla y sentí una extraña mezcla de miedo y euforia. Estaba dejando todo atrás, mi hogar, mi padre, la única vida que había conocido. Pero también estaba asumiendo un riesgo, un salto de fe hacia lo desconocido. El avión despegó y se elevó sobre la ciudad, dejando atrás los tejados y las calles sinuosas que me resultaban familiares. Cerré los ojos e intenté imaginar lo que me esperaba en Londres. ¿Un nuevo trabajo? ¿Un nuevo apartamento? ¿Nuevos amigos? Las posibilidades se extendían ante mí, vastas e inciertas. De repente, una voz me sobresaltó. «Disculpe», dijo un hombre, con un acento que no pude identificar. Abrí los ojos y miré hacia arriba. Era un hombre alto, de mirada amable y sonrisa cálida. «¿Está ocupado este asiento?», preguntó, señalando el espacio vacío a mi lado. Negué con la cabeza. Mi voz apenas era un susurro. «No», logré decir. Volvió a sonreír y se acomodó en el asiento. «Me llamo Rudiger», dijo, extendiendo la mano. Dudé un momento y luego tomé su mano. «Alisa», respondí. Me miró con curiosidad. «Entonces, Alisa», dijo, «¿a dónde vas?». Respiré profundamente y el aire viciado de mi antigua vida finalmente comenzó a disiparse. «Londres», dije,
Y mi voz ganó fuerza. Me voy a Londres. Rudiger arqueó levemente las cejas. Londres. Una ciudad maravillosa. Yo mismo he pasado bastante tiempo allí. Hizo una pausa y su rostro se llenó de expresión pensativa. ¿Vas por negocios? ¿De vacaciones? Dudé, sin saber qué revelarle a un extraño. Nada de eso, en realidad, admití finalmente. Estoy empezando de nuevo. Un destello de comprensión se dibujó en su rostro. No me preguntó nada, lo cual agradecí. En cambio, simplemente asintió. Empezar de nuevo puede ser abrumador, dijo con voz amable. Pero también puede ser increíblemente liberador. Nos quedamos en un silencio confortable por un rato. El zumbido del avión era un telón de fondo relajante para mis pensamientos tumultuosos. Miré por la ventana y vi las nubes pasar, cada una de ellas un recordatorio fugaz del pasado que estaba dejando atrás. Entonces, dijo Rudiger después de un rato, rompiendo el silencio, ya que estás empezando de cero, ¿qué planeas hacer en Londres? Me encogí de hombros, y la pregunta hizo eco de la incertidumbre que me corroía. No lo sé, confesé. Realmente no he pensado tan a futuro. Simplemente, necesitaba irme. Rudiger volvió a asentir con la cabeza, con una mirada pensativa. A veces, dijo, irse es el primer paso para encontrarse a uno mismo. Hace falta valor para adentrarse en lo desconocido. Sus palabras resonaron en mí. Coraje. Eso era lo que necesitaba. No solo para irme, sino para enfrentar lo que viniera después. La azafata se acercó y nos ofreció bebidas. Yo opté por un agua, mientras que Rudiger pidió una copa de vino tinto. Mientras bebía un sorbo, me miró con un destello de diversión en los ojos. «Sabes», dijo, «Londres puede ser un lugar muy interesante. Lleno de sorpresas». Conseguí esbozar una pequeña sonrisa. «Estoy empezando a tener esa sensación», respondí. El resto del vuelo transcurrió en un torbellino de conversaciones. Rudiger era un hombre fascinante. Hablaba varios idiomas, había viajado por todo el mundo y tenía un don para contar historias que me cautivaban. No me hizo demasiadas preguntas sobre mi vida personal, algo que agradecí. En cambio, compartió anécdotas sobre sus propias experiencias, ofreciéndome visiones de un mundo que me resultaba familiar y completamente extraño a la vez. Me habló de su trabajo como periodista independiente, de su pasión por descubrir historias ocultas y de su creencia en el poder de la conexión humana. Habló de la vibrante cultura de Londres, de las joyas ocultas en sus calles sinuosas y de la mezcla ecléctica de personas que la consideraban su hogar. Cuando el avión comenzó a descender, sentí un destello de esperanza que no había sentido en semanas. Tal vez, solo tal vez, esta decisión impulsiva no había sido un error. Tal vez Londres podría ser el nuevo comienzo que necesitaba desesperadamente. Cuando desembarcamos del avión, Rudiger se volvió hacia mí con ojos brillantes. «Bienvenida a Londres, Alisa», dijo. «Tengo la sensación de que te va a gustar estar aquí». Sonreí. Una sonrisa genuina que llegó a mis ojos por primera vez en lo que parecía una eternidad. «Gracias, Rudiger», dije. «Espero que tengas razón». Me dio una tarjeta de visita. «Si necesitas cualquier cosa», dijo, «no dudes en llamar. En serio. Aunque sea solo para tomar un café y conversar un rato». Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolsillo. «Tal vez acepte», dije. Caminamos por el bullicioso aeropuerto, rodeados por los sonidos de distintos idiomas. Sentí una extraña sensación de anonimato, una sensación de estar perdida y encontrada al mismo tiempo. Ya no era Alisa, la hija que había sido reemplazada. Era solo Alisa, una niña con una mochila y un boleto de ida a una nueva vida. Al salir del aeropuerto y respirar el aire fresco de Londres, respiré profundamente. La ciudad se extendía ante mí, un laberinto de calles y edificios, un tapiz de culturas y experiencias. Era abrumador, estimulante y aterrador a la vez. Tomé un taxi y le di al conductor la dirección de un albergue que había reservado por internet. Mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, no pude evitar preguntarme qué me esperaba. ¿Encontraría trabajo? ¿Haría amigos? ¿Sería capaz de curar las heridas del pasado? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, sin respuesta, inciertas. Pero una cosa estaba clara. Estaba allí, en Londres, y preparada para afrontar lo que viniera después. El viaje acababa de empezar. El taxi se detuvo frente al albergue, un edificio destartalado y encantador con una puerta de un rojo vibrante. Pagué al conductor y salí a la calle adoquinada. El aire fresco de Londres llenó mis pulmones. De alguna manera, allí me sentía diferente. Más limpio, tal vez, o tal vez era solo la sensación de posibilidad que lo impregnaba todo. Me eché la mochila al hombro y caminé hacia la puerta roja, con un revoloteo nervioso en el estómago. Era el momento.
El primer paso hacia mi nueva vida. Cuando alcancé el picaporte, se me ocurrió una idea. Saqué la tarjeta de Rudiger y marqué su número. Respondió al segundo timbre. «Habla Rudiger», resonó su voz en el teléfono. «Hola, Rudiger», dije con voz temblorosa. «Soy Alisa. Acabo de llegar a Londres». «Alisa, genial. Bien, bien. ¿Cómo estuvo tu vuelo?» «Estuvo bueno», respondí. En realidad, me preguntaba, ¿mencionaste café? ¿Sigue vigente esa oferta? Rudiger se rió entre dientes. «Claro que sí. ¿Dónde estás?» «Estaré allí en 20 minutos». Le di la dirección del albergue y me prometió que llegaría pronto. Cuando colgué, sentí una oleada de alivio que me invadió. No estaba completamente sola. 20 minutos después, Rudiger llegó, tal como lo había prometido. Me recibió con un cálido abrazo. Su presencia me resultó reconfortante al instante. Caminamos hasta un café cercano, un lugar pequeño y acogedor con muebles desiguales y aroma a café recién hecho. Mientras tomábamos tazas de capuchino humeante, hablamos. No de mi pasado ni de mi familia, sino de Londres, de la vida, del futuro. Rudiger me habló de un apartamento pequeño y asequible que conocía, perfecto para empezar de nuevo. Incluso se ofreció a ayudarme a buscar un trabajo a tiempo parcial. Conocía gente, dijo, y estaba encantado de presentarme a algunas personas. Mientras hablábamos, me di cuenta de algo. Irme no había sido solo una forma de escapar, sino de encontrarme a mí misma. Y tal vez, solo tal vez, en esta ciudad bulliciosa y vibrante, rodeada de extraños que poco a poco se estaban convirtiendo en amigos, finalmente podría hacer precisamente eso. El sol empezó a ponerse y a proyectar largas sombras sobre las calles adoquinadas. Rudiger me acompañó de regreso al albergue. Los sonidos de la ciudad nos rodeaban con un zumbido reconfortante. Mientras estaba de pie ante la puerta roja, lista para entrar, me volví hacia él. «Gracias, Rudiger», dije con una voz cargada de sincera gratitud. «Por todo». Sonrió y sus ojos brillaron. «De nada, Alisa», dijo. «Recuerda, Londres está lleno de sorpresas. Ábrete a ellas». Asentí y respiré profundamente. Abrí la puerta roja y entré, con una sensación de expectación burbujeando en mi interior. El vestíbulo del albergue estaba repleto de viajeros. Sus voces eran una mezcla de idiomas. Sus rostros estaban llenos de historias. Ahora yo era uno de ellos. Un viajero, un buscador, un superviviente. Mi viaje acababa de empezar y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza, una sensación de pertenencia, la creencia de que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. El futuro todavía era incierto, pero mientras subía las escaleras hacia mi habitación, supe una cosa con certeza. Ya no estaba corriendo. Finalmente estaba avanzando.